Mi vida siempre había estado definida por una planificación cuidadosa. No era el tipo de chica que dejaba las cosas al azar. Sabía a dónde iba y cómo llegaría allí. Cada dólar que ahorraba, cada sesión de estudio nocturna, cada trabajo de medio tiempo que tomaba, todo me llevaba a una cosa, la escuela de medicina. Al crecer, solo éramos mi mamá, Helen, y yo. Mi papá falleció cuando tenía 10 años y, aunque lo extrañaba todos los días, su previsión al establecer un fondo universitario para mí había sido una fuente de consuelo y seguridad. Al menos, eso pensaba. Cuando mi mamá se volvió a casar hace 2 años, todo cambió. Robert, su nuevo esposo, era el completo opuesto de mi papá, ruidoso, ostentoso y obsesionado con las apariencias. Era el tipo de hombre que conducía autos de lujo que no podía permitirse y insistía en cenas elegantes mientras sus tarjetas de crédito estaban al máximo. A pesar de mis reservas iniciales, traté de llevarme bien con él por el bien de mi mamá. Pero era difícil cuando cada conversación giraba en torno a su dinero, su negocio y, por supuesto, su hija, Sofía. Sofía tenía 1 año menos que yo y, por decirlo amablemente, era una completa pesadilla. Era consentida, con derecho y flotaba por la vida sin preocuparse por nada. Mientras yo pasaba mi adolescencia equilibrando trabajo y escuela, Sofía estaba ocupada curando su presencia en las redes sociales y saltando de un hobby fallido a otro. Ella no tenía que trabajar porque Robert se aseguraba de que todo se le diera en bandeja de plata. Yo, por otro lado, conocía el valor del trabajo duro. Mis calificaciones eran impecables y ya había sido aceptada en un programa médico de primer nivel. El futuro con el que había soñado estaba al alcance, o eso creía. Vivir bajo el mismo techo que Robert y Sofía había sido un desafío, por decirlo menos. Mi mamá, antes ferozmente independiente, parecía transformarse en otra persona después de casarse con Robert. Se reía de sus chistes, seguía su liderazgo e insistía constantemente en que todos teníamos que pensar como una familia ahora. Lo que, en sus palabras, generalmente significaba poner a Robert y Sofía en primer lugar. Había escuchado innumerables conversaciones donde mis logros eran minimizados mientras la mediocridad de Sofía era celebrada como si fuera un gran éxito. Olivia, cariño, decía mi mamá, con una voz cargada de ese tono irritante que usaba cuando estaba a punto de justificar algo ridículo, Sofía solo necesita un poco más de ayuda en este momento. Está encontrándose a sí misma. Encontrándose a sí misma, como si no. Traté de no dejar que me molestara demasiado. Tenía mi futuro mapeado y todo lo que tenía que hacer era mantenerme enfocada. Pero en el fondo, no podía sacudirme la creciente inquietud que venía con vivir en esa casa. Robert siempre hablaba de inversiones y relocación de fondos, frases que me hacían revolverse el estómago cuando las escuchaba cerca de mi mamá. Y mi mamá se había absorbido tanto en esta nueva vida, tan desesperada por complacerlo, que empecé a sentirme como un pensamiento tardío en mi propio hogar. Pero aún así, me tranquilizaba, al menos mi fondo universitario era intocable. Estaba a mi nombre, asegurado años atrás por mi papá, y nadie podría quitármelo. ¿Verdad? Una noche, mientras me sentaba en la mesa del comedor llenando solicitudes de becas solo para calmar mis nervios, Robert entró con su habitual expresión engreída. ¿Por qué te estresas por todo eso?, preguntó, sirviéndose una copa de vino. Tienes tu pequeño nido de ahorros, ¿no? Sí, respondí con cautela. Es para la escuela de medicina. Él se rió, haciendo girar el vino en su copa. Menos mal que tu mamá y yo sabemos manejar el dinero. Los niños de hoy no entienden la responsabilidad financiera. Me quedé paralizada. Algo en la forma en que lo dijo hizo que me diera escalofríos. Miré a mi mamá, esperando un consuelo, pero ella solo me dio una sonrisa forzada y miró hacia otro lado. En las semanas siguientes, empecé a notar pequeñas cosas. Conversaciones extrañas que terminaban cuando entraba en la habitación, Sofía consiguiendo nuevos gadgets caros y viajes que no cuadraban con el supuesto presupuesto ajustado de Robert, y mi mamá evitando el contacto visual cuando mencionaba mis próximos plazos de matrícula. Un sentimiento de hundimiento se instaló en mi estómago. Algo no estaba bien y, en el fondo, sabía que mis planes cuidadosamente trazados estaban a punto de colapsar. Todavía recuerdo el momento exacto en que todo se vino abajo. Era una tarde de martes y finalmente había recibido un correo electrónico de la oficina financiera de mi futura universidad. Esperando una simple confirmación de mi calendario de pagos de matrícula, lo abrí sin pensarlo 2 veces. Querida Olivia, lamentamos informarte que no se ha recibido el pago de matrícula esperado desde tu cuenta del fondo universitario. Por favor, contacta a tu institución financiera para resolver este problema de inmediato, ya que tu estatus de inscripción está actualmente en riesgo. Miré la pantalla, las palabras se desdibujaban mientras una ola de náusea me invadía. Tenía que haber un error. Mi fondo universitario estaba seguro, había estado intacto durante años, creciendo con cada ciclo de intereses.
Papá se había asegurado de eso. El pánico me carcomió el pecho mientras iniciaba sesión rápidamente en mi cuenta, mis dedos temblando sobre el teclado. El saldo, $0. Mi visión se encogió, parpadeé, actualicé la página y lo hice de nuevo. Pero el número no cambiaba. Todo por lo que había trabajado, todo lo que mi papá me había dejado, desaparecido. Bajé corriendo las escaleras, con el corazón latiendo a toda velocidad, y encontré a mi mamá sentada en la sala, hojeando una revista de moda como si fuera cualquier otro día. Mamá, mi voz se quebró y ella apenas levantó la mirada. ¿Dónde está mi fondo universitario? Ella suspiró, dejando la revista con una mirada exasperada. Olivia, estás siendo dramática. ¿Dramática? Casi grité. Mi cuenta está vacía. ¿Dónde fue el dinero? Ella evitó mi mirada, ajustando la almohada al lado como si fuera lo más importante del mundo. Bueno, lo necesitábamos para otra cosa, dijo finalmente, con una voz inquietantemente casual. Sentí que mis rodillas se debilitaban. ¿Qué quieres decir con otra cosa? Mi voz estaba ronca, apenas un susurro. Entonces, Robert entró en la habitación, haciendo girar su siempre presente vaso de whisky. La matrícula de Sofía, por supuesto, dijo con una sonrisa engreída. Ella lo necesitaba más que tú. El mundo se inclinó, mi boca se abrió, pero no salió sonido. Volví a mirar a mi mamá, desesperada por algún tipo de negación, alguna explicación que hiciera que esta pesadilla desapareciera. Pero ella solo se sentó allí, con los labios apretados en una línea fina, como si yo debería estar agradecida. ¿Sofía? Mi voz se rompió. ¿Le diste mi dinero a Sofía? Mamá finalmente me miró, su rostro suavizándose de esa manera irritante y condescendiente. Cariño, ella está luchando. Ella necesitaba el dinero para transferirse a una mejor escuela, a algún lugar donde realmente pueda prosperar. Eres inteligente, Olivia, encontrarás otra manera. No podía respirar, mi estómago se apretó dolorosamente. Pero era mío, mamá. Papá lo dejó para mí. Robert se burló. Vamos, Olivia, no es como si no fueras a encontrar algo. Siempre has sido ingeniosa. Sentí las lágrimas ardiendo detrás de mis ojos, pero me negué a llorar frente a ellos. En cambio, una rabia fría y burbujeante comenzó a acumularse dentro de mí. Me habían quitado todo, años de planificación, ahorro, sacrificio, borrados con un gesto despectivo de sus manos. Me robaste, dije, con la voz como acero. Mamá se estremeció, pero Robert solo se rió. No seas tan melodramática, somos familia, y Sofía también merece una oportunidad, ¿no? Familia, la palabra se sentía como una cruel broma. Dediqué un giro rápido y subí las escaleras, cerrando la puerta tan fuerte que las paredes temblaron. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero debajo del desamor, una nueva idea echó raíces. Pensaban que podrían salirse con la suya, pero no tenían idea con quién se estaban metiendo. En los días que siguieron, me sentía como si me moviera a través de una niebla, mi mente corriendo mientras mi cuerpo seguía con las rutinas. Todavía me levantaba por la mañana, todavía iba a trabajar, todavía sonreía a mis clientes en la librería, pero por dentro, estaba gritando. La traición dolía profundamente, más de lo que pensaba posible. Mi madre, la mujer en la que más confiaba, había robado mi futuro y se lo había entregado a Sofía como si no fuera más que un mueble no deseado. Las evitaba tanto como podía, encerrándome en mi habitación cada vez que estaba en casa. Pero la evasión no era suficiente. Necesitaba hacer algo. El problema era, no tenía idea por dónde empezar. Primero contacté al banco, esperando contra todo pronóstico que hubiera algún tipo de error administrativo. Tal vez el dinero estaba simplemente mal puesto, pero después de una larga y dolorosa conversación con un representante de servicio al cliente muy comprensivo, la respuesta estaba clara: los fondos habían sido transferidos legalmente. ¿Y el único nombre autorizado en la cuenta además del mío? El de mi madre. Ella tenía acceso completo, dijo el representante disculpándose. Lo siento mucho, señorita Daniels, pero no hay nada que podamos hacer. Colgué y me desplomé en mi cama, mirando al techo, tratando de reprimir la oleada de impotencia que amenazaba con abrumarme. No fue hasta que escuché a mi mamá en el teléfono más tarde esa noche que las cosas comenzaron a encajar. Sí, Robert, sé cómo parece, decía en tonos bajos. Pero no tienes que preocuparte. Olivia no hará nada, siempre ha sido la sensata. Encontrará algo. Apreté los puños, con el ácido subiendo por mi garganta. Pensaban que simplemente me rendiría y lo aceptaría. Que tomaría otro trabajo de medio tiempo, buscaría préstamos y vería a Sofía deslizándose por la vida con mi futuro en sus manos. No tenía ni idea. Decidí que lucharía. Lo primero que hice fue comenzar a investigar. Sabía que el trabajo de mi mamá siempre había sido importante para ella. Se enorgullecía de ser el pegamento de su organización sin fines de lucro de alto perfil, donde gestionaba cuentas de donantes y registros financieros.
Le encantaba presumir de la confianza que su jefe, el señor Holloway, depositaba en ella. Y eso me hizo pensar, si mi mamá podía robarme, ¿qué más estaba haciendo? Una noche, mientras ella y Robert estaban fuera en una de sus ridículas reuniones sociales, me colé en el estudio. La laptop de mi mamá estaba abierta en el escritorio, el protector de pantalla brillando suavemente en la tenue luz. Respirando hondo, me senté y comencé a revisar sus archivos. No me llevó mucho encontrar algo. Carpetas etiquetadas como ajustes de gastos y asignaciones discrecionales saltaron a la vista. Haciendo clic en ellas, mi corazón latía más rápido con cada documento que abría. Había recibos de visitas a spas de lujo, búticas de alta gama y costosos escapadas de fin de semana, todos listados bajo categorías de gastos vagas como relaciones con clientes e iniciativas de bienestar para empleados. Pero yo sabía mejor, esto no eran fondos de la empresa destinados a gastos de negocios. Era personal, capturas de pantalla, PDFs, correos electrónicos, copié todo en una memoria USB, con las manos temblando. Me recosté en la silla, mirando la pantalla. Mi mamá estaba desviando dinero de la organización sin fines de lucro para financiar su lujosa nueva vida con Robert. ¿Y si el señor Holloway lo descubría? No solo significaría vergüenza para ella, significaría despido, posiblemente incluso problemas legales. Ahora tenía palanca, pero tenía que tener cuidado. A la mañana siguiente, casualmente le pregunté a mamá cómo iba el trabajo durante el desayuno. Apenas levantó la mirada de su teléfono. Ocupada, como siempre. El señor Holloway depende de mí para todo, dijo, con una voz engreída. Sonreí dulcemente. Vaya, eso es mucha responsabilidad, especialmente manejando todas esas cuentas de donantes. Su cabeza se levantó de golpe, con los ojos entrecerrados. ¿Por qué preguntas? Me encogí de hombros. Solo curiosa. Siempre trabajas tan duro. Ella me estudió por un momento antes de asentir y volver a desplazarse por su teléfono. Pero pude ver el destello de inquietud en sus ojos. Sabía que no podía confrontarla todavía. Necesitaba un plan sólido, algo que la hiciera arrepentirse de lo que había hecho y, lo más importante, que lo arreglara. Esperé una semana, observando cuidadosamente. Noté cómo actuaba alrededor de Robert, siempre deferente, siempre ansiosa por complacer. Él la tenía envuelta en su dedo y ella estaba demasiado ciega para verlo. Una tarde, mientras estaban sentados en la sala discutiendo el brillante futuro de Sofía, entré casualmente y dije, «Oye mamá, ¿has hablado con el señor Holloway sobre esos ajustes que has estado haciendo?» Su rostro perdió color al instante. Robert levantó la vista de su vaso de whisky, frunciendo el ceño. «¿Qué ajustes?» Mamá forzó una risa. «Oh, Olivia solo está siendo dramática otra vez». Me apoyé en la puerta, con los brazos cruzados. ¿Lo estoy? Incliné la cabeza, dejando que mis palabras flotaran en el aire el tiempo suficiente para verla retorcerse. Porque estuve revisando algunos archivos en tu laptop el otro día y... «Basta», exclamó, poniéndose de pie de repente. «No sé qué crees que estás haciendo, pero no debes revisar mis cosas». Robert se inclinó hacia adelante, con los ojos entrecerrados. «¿Qué está pasando, Helen?» Sonreí inocentemente. «Nada, Robert. Solo algunas irregularidades en los informes financieros. Estoy segura de que todo es solo un malentendido». Mi mamá me lanzó dagas con la mirada, pero pude ver cómo el pánico comenzaba a apoderarse de ella. Robert, siempre el oportunista, presionó más. «Helen, ¿de qué está hablando?» Me di la vuelta y salí de la habitación, escuchando cómo su discusión amortiguada se intensificaba detrás de mí. Sabía que la tenía ahora. Ella tenía miedo, y el miedo hace que la gente sea descuidada. En los días siguientes, dejé claro que no me iba a rendir. Dejé insinuaciones sutiles sobre los registros de donantes en la cena, dejé copias impresas de sus transacciones financieras en lugares donde las encontraría y mencioné casualmente frente a Robert cómo las organizaciones sin fines de lucro enfrentan serias repercusiones legales por mala gestión. Ella trató de actuar como si no le molestara, pero las grietas se mostraban. Y cuando finalmente lancé el martillo, amenazando con enviar todo al señor Holloway a menos que reemplazara mi fondo universitario robado, ella se derrumbó. Pero no había terminado todavía, ni de cerca. La noche en que todo se vino abajo comenzó de manera engañosamente normal. Mamá y Robert estaban organizando una de sus lujosas cenas, del tipo en que fingían ser la pareja de poder perfecta, encantando sin esfuerzo a sus amigos adinerados y asociados de negocios. La casa estaba impecable, la comida preparada alineaba la mesa de buffet y Sofía, con su vestido de diseñador, revoloteaba como la princesa que creía ser. Me mantenía en el fondo, invisible como siempre, con un vaso de agua en la mano mientras escuchaba las mismas conversaciones vacías que había oído 1000 veces antes. Pero esta noche era diferente. Esta noche, tenía un plan.
El señor Holloway, el jefe de mi mamá, había sido invitado, algo en lo que había contado. Era un hombre agudo, siempre educado pero distante, con un aire de alguien que no tenía tiempo para tonterías. Observé cómo mi mamá lo saludaba con una sonrisa excesivamente entusiasta, llevándolo al bar mientras Robert elogiaba cuánto había hecho Helen por la empresa. Respiré hondo, me armé de valor y me acerqué. Señor Holloway, dije dulcemente, con una voz lo suficientemente alta para que las personas a nuestro alrededor pudieran escuchar. Espero que haya estado disfrutando de la velada. Él asintió amablemente. Ha sido encantadora, Olivia. Tu madre y Robert ciertamente saben cómo organizar. Sonreí, fingiendo timidez. Bueno, tienen mucha experiencia manejando finanzas. Los ojos de mamá se movieron rápidamente hacia mí, su agarre en la copa de vino se apretó. Olivia, tal vez deberías revisar la comida. Ignorándola, mantuve mi posición. En realidad, señor Holloway, he querido preguntarle algo. ¿Cómo manejan las real locaciones financieras no autorizadas en su empresa? Me imagino que debe ser difícil mantener todo en orden. Ahí estaba, el cambio en la atmósfera. Las conversaciones se ralentizaron, los ojos de Robert se estrecharon y el rostro de mi madre palideció, aunque rápidamente lo cubrió con una risa forzada. Olivia, dijo a través de los dientes apretados, ¿por qué no hablamos de esto más tarde? Incliné la cabeza, fingiendo inocencia. Oh, solo pensé que era relevante ahora. Quiero decir, con todos esos gastos de bienestar para empleados. Dejé que las palabras flotaran. Ya sabes, los que cubren viajes al spa y compras en tiendas de diseñador. El señor Holloway se enderezó, su mirada aguda cortando hacia mi madre. ¿De qué está hablando, Helen? Mamá tartamudeó, su persona cuidadosamente construida comenzando a desmoronarse. No sé lo que está tratando de insinuar, es ridículo. Me lanzó una mirada desesperada, pero yo estaba lejos de haber terminado. Con una mano calmada y firme, saqué mi teléfono, desplazándome hasta el correo electrónico que había preparado. En realidad, tengo algo que podría aclarar. Le entregué mi teléfono al señor Holloway. Estos son los informes de gastos del último año. Pude extraerlos de la laptop de mamá. Quizás quieras revisar las discrepancias. Robert agarró el teléfono de las manos del señor Holloway, su rostro poniéndose rojo. Esto es absurdo, gruñó. Olivia, no tienes idea de lo que estás hablando. Crucé los brazos, mirándolo con una mirada penetrante. Oh, creo que sí. Como mi fondo universitario desapareció sin dejar rastro para cubrir convenientemente la nueva matrícula de Sofía. Sofía Jade o con acento agudo dramáticamente. No lo pedí, papá dijo que era lo correcto. La fachada de mamá se hizo completamente. Robert, haz algo, siseó bajo su aliento, pero ya era demasiado tarde. El señor Holloway, ahora revisando los documentos, parecía furioso. Helen, dijo, con la voz peligrosamente baja, confié en ti con estas cuentas. Esto es fraude descarado. Toda la habitación quedó en silencio, todas las miradas sobre mi madre mientras tartamudeaba excusas. Yo iba a solucionarlo. Solo fue temporal. Los labios del señor Holloway se apretaron en una línea fina. Creo que necesitamos tener una conversación el lunes por la mañana. Y probablemente deberías considerar obtener representación legal. Robert se volvió hacia mi madre, su voz un susurro furioso que no era lo suficientemente bajo. Dijiste que estaba bajo control. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Podríamos perderlo todo. Observé con una satisfacción sombría cómo la realidad se asentaba en ambos. Ya no eran intocables. Pero yo no había terminado todavía. Saben, mamá, dije suavemente, saboreando cada segundo de su composición desmoronada, todo lo que tenías que hacer era decirme la verdad. Pero en cambio, elegiste mentir y robarme. Me volví hacia el señor Holloway, encontrando su mirada con confianza. Si necesita más pruebas, tengo más copias. Solo pensé que debería saberlo antes de que las cosas empeoraran. El señor Holloway me dio un asentimiento breve. Gracias, Olivia, estaré en contacto. Con eso, se dio la vuelta y se fue, y el resto de los invitados siguieron, susurrando y robando miradas a mi madre mientras salían apresuradamente. Sofía, sintiendo la tormenta que estaba a punto de golpear, subió las escaleras sin decir una palabra más. Cuando el último invitado se fue, mi mamá colapsó en el sofá, enterrando su rostro en sus manos. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, susurró. Sentí un dolor en el pecho, pero lo reprimí. ¿Cómo pudiste hacerme esto, mamá? Mi voz era más baja ahora, pero la ira aún hervía. Robaste mi futuro y se lo entregaste a alguien que ni siquiera lo apreciaba. Robert, aún enfurecido, recorría la habitación, murmurando sobre control de daños y llamando a su abogado. Pero no me importaba, había ganado, y no me sentí el más mínimo culpable. El aftermath de esa noche fue todo lo que había esperado, y más. El mundo cuidadosamente construido de mi madre se desmoronó más rápido de lo que esperaba.
Para cuando llegó el lunes por la mañana, el daño era irreversible. El señor Holloway no perdió tiempo. Realizó una auditoría completa y, en una semana, mi mamá no solo fue despedida, sino que también enfrentaba una posible demanda. La junta directiva de la organización sin fines de lucro estaba furiosa. Los donantes retiraron su financiamiento y la reputación de la organización sufrió un golpe masivo. Su nombre fue arrastrado por el lodo en círculos profesionales y su vida social, que había trabajado tanto para cultivar, se evaporó de la noche a la mañana. Las invitaciones dejaron de llegar y las amigas que antes la adulaban en las cenas de gala de repente tenían otros compromisos. Robert estaba furioso, no solo por la pérdida del empleo, sino por cómo le afectaba a él. Sin el ingreso de mi mamá, su lujosa vida comenzó a agrietarse. Las facturas de las tarjetas de crédito se acumularon y las cenas costosas se convirtieron en comidas para llevar. Eventualmente, Robert empacó y se fue, murmurando algo sobre cómo no podía estar con alguien que lo arruinó financieramente. Sofía, de manera predecible, no estaba por ningún lado. Una vez que se dio cuenta de que el dinero se había agotado, se transfirió convenientemente a una escuela fuera del estado, sin duda buscando su próxima fuente de financiamiento fácil. ¿Y mi madre? Se quedó sin nada. Durante semanas, me evitó, merodeando por la casa como un fantasma, evitando el contacto visual y negándose a reconocer lo que había hecho. Hasta una tarde, cuando finalmente llamó a mi puerta del dormitorio. Olivia, dijo, con una voz pequeña y vacilante. ¿Podemos hablar? Me senté en mi cama, con los brazos cruzados. ¿Hablar de qué, mamá? ¿De cómo robaste mi futuro? ¿O de cómo dejaste que Robert nos pisoteara? Ella suspiró, hundiéndose en el borde de la cama. Solo estaba tratando de hacer lo mejor para todos. Pensé que Sofía lo necesitaba más. Ella estaba luchando. La miré incrédula. ¿Y yo no? ¿Te das cuenta de lo que me hiciste? Mi voz se quebró, pero continué. Trabajé tan duro y tú lo tiraste todo por ella. Las lágrimas llenaron sus ojos. No lo pensé bien, solo quería mantener a esta familia unida. Solté una risa amarga. ¿Familia? ¿Qué familia? Robert se fue, Sofía se fue, y ahora estás aquí actuando como una víctima. Ella se secó las lágrimas y susurró, solo, no sé cómo arreglar esto. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí más que agotamiento. No puedes arreglarlo, mamá. Lo hecho está. Hubo un largo silencio antes de que hablara de nuevo. Sé que no lo merezco, pero necesito tu ayuda, Olivia. No puedo encontrar otro trabajo. Mi reputación está arruinada. La miré, observando a la mujer que una vez fue tan orgullosa y obsesionada con mantener las apariencias. Ahora solo era una sombra rota de sí misma. Y podría haber sido cruel, podría haberle arrojado todo lo que había hecho bien en su cara. Pero no lo hice. Te ayudaré, dije finalmente, con una voz calmada pero firme. Pero no gratis. Vas a devolverme cada $. Sus ojos se agrandaron. Yo, no tengo. Encuéntralo, la interrumpí. Consigue un trabajo, vende algo. No me importa cómo, pero quiero que me devuelvas mi dinero. Ella asintió lentamente, como si finalmente entendiera que las cosas nunca serían las mismas entre nosotras. En las semanas que siguieron, me mudé de la casa y me instalé en un pequeño apartamento cerca del campus. Gracias a una combinación de becas, trabajo de medio tiempo y un poco de ayuda de los viejos amigos de mi papá, logré inscribirme en la escuela, sin un centavo de mi mamá. No fue fácil, pero se sentía bien saber que estaba reconstruyendo mi vida en mis propios términos. ¿Y mi madre? Consiguió un trabajo en una tienda minorista local, lejos del prestigioso mundo sin fines de lucro que una vez gobernó. Cada mes, un pequeño depósito aparecía en mi cuenta, su manera de reembolsarme, un cheque de pago a la vez. Ya no éramos cercanas, y no estaba segura de que alguna vez lo fuéramos. Pero por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre. Libre de su control, libre del peso de sus expectativas. Y lo más importante, libre para construir el futuro que merecía. 3 años después, me encontraba con mi bata blanca, mirando mi reflejo en el espejo de mi pequeño apartamento. La escuela de medicina no fue fácil, pero lo había logrado, sin el dinero robado de mi madre, sin las promesas vacías de Robert y sin el privilegio de Sofía. Mamá aún enviaba sus pagos mensuales, aunque nuestra relación seguía siendo distante. Intercambiábamos mensajes ocasionales, educados pero carentes de calidez. Ella había aprendido de la manera difícil que la confianza, una vez rota, no se repara fácilmente. Un día, recibí un correo electrónico inesperado de ella. Estoy orgullosa de ti. Fue corto, simple y probablemente lo más cercano a una disculpa que hubiera recibido. Lo miré por un momento antes de cerrar mi laptop con un suspiro. Ya no necesitaba su validación. Había construido mi propio éxito, y eso era suficiente. Mientras salía por la puerta, lista para enfrentar otro largo turno, sonreí para mis adentros. Había ganado al final.